Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde la historia del crimen se analiza con rigor, sin glorificarla. Aquí no celebramos a los delincuentes, sino que los estudiamos para entender el poder, la corrupción y la maquinaria invisible que los hizo posibles. Hoy no hablaremos del típico capo rodeado de violencia. Hablaremos de un hombre cuya arma fue la inteligencia, de un fugitivo que no necesitó un ejército para poner en jaque a bancos, gobiernos y agencias internacionales. Su nombre es Semyon Yudkovich Mogilevich, y su historia redefine lo que entendemos por crimen organizado. Mientras otros imponían su autoridad con miedo, él lo hizo con balances contables, empresas fantasma y movimientos financieros que atravesaban continentes. En esta narración, basada exclusivamente en documentos judiciales, informes oficiales y archivos desclasificados de dominio público, dramatizamos los hechos con un solo propósito: entretener informando e informar sin mentir. Porque en El Hampa Bruta no glorificamos el crimen ni la violencia, solo desmantelamos los mitos que el dinero y el poder intentaron ocultar. Prepárense para adentrarse en la historia del hombre al que la Oficina Federal de Investigación llamó The Brainy Don, el cerebro detrás de una de las redes financieras criminales más sofisticadas del siglo XX. Un hombre que, a diferencia de los demás, no conquistó territorios, conquistó sistemas. Pero antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios, ¿habías escuchado el nombre de Semyon Mogilevich? ¿Crees que el crimen moderno se libra con balas o con balances? Y recuerda, si te gustan este tipo de historias, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por el lado más oculto del poder. Y ahora sí, vamos a comenzar con la historia real de Semyon Mogilevich, el cerebro de la mafia rusa. En la lista de fugitivos más buscados por los investigadores federales existe una categoría reservada para los violentos, y luego existe otra categoría. El 21 de octubre de 2009, el FBI añadió a esa lista a un hombre por crímenes que no incluían el asesinato, sino el fraude. Un hombre por el que a día de hoy se ofrece una recompensa de hasta $5 millones. Su nombre: Semyon Yudkovich Mogilevich. A diferencia de muchos de los perfiles que hemos analizado, Semyon Mogilevich, nacido en Kiev, República Socialista Soviética de Ucrania, en 1946, no es un producto de la violencia callejera. Diversas fuentes biográficas y académicas coinciden en que Mogilevich es licenciado en Economía por la Universidad de Lviv. Su apodo, acuñado según informes de agencias occidentales, no es el carnicero ni el sicario. Es el Don inteligente, The Brainy Don. La acusación que lo persigue desde Estados Unidos es la base de su leyenda. Según la acusación federal del Distrito Este de Pensilvania, no se le busca por controlar el tráfico de drogas, sino por cargos de crimen organizado, bajo la ley estadounidense conocida como RICO, siglas en inglés de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, además de fraude bursátil masivo y blanqueo de capitales. El expediente judicial del caso Mogilevich número 03-550 del Distrito Este de Pensilvania detalla que los cargos se centraron en fraude bursátil, no en delitos de violencia. De acuerdo con el comunicado oficial de la Agencia Federal Estadounidense de 2009, que anunciaba su inclusión en la lista de los 10 más buscados, se le acusaba de orquestar un fraude de $150 millones. Esta no es la historia de un gángster tradicional, es la historia de un cerebro financiero que, de acuerdo con los propios informes de estas agencias, utilizó la arquitectura financiera global como un arma. Para entender su método, debemos situarnos en la Unión Soviética de los años 70 y 80. Informes de inteligencia occidentales y fuentes judiciales rusas citadas posteriormente por el FBI señalan que Mogilevich cumplió 2 condenas de prisión en la URSS. Los delitos no eran violentos. Según estos registros, fueron por comercio ilegal de divisas. Durante la década de los 80,
Distintos reportes periodísticos, citados por la BBC y medios israelíes, relatan que Mogilevich perfeccionó su primera gran estafa. El método, según estas fuentes, era el siguiente. Aprovechando la emigración masiva de judíos soviéticos, Mogilevich se ofrecía a comprar sus activos, arte, oro, joyas, con la promesa de venderlos legalmente y enviarles los fondos a sus nuevos hogares en Israel o Estados Unidos. Los reportes indican que él vendía los bienes y se quedaba con el dinero. Este modus operandi establece su perfil, el fraude sofisticado por encima de la coacción. Es esa misma época cuando, de acuerdo con informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y evaluaciones de Europol, aunque nunca probado judicialmente, Mogilevich comienza a construir su reputación internacional. Según estos informes, actuaba presuntamente como un contacto clave para el blanqueo de capitales de una de las organizaciones criminales más poderosas de Rusia, la Solzhenitsyn Bratva. Él no era el músculo. De acuerdo con estas agencias, él era el cerebro financiero. En 1993, la Unión Soviética había colapsado y el capitalismo salvaje se abría paso en el este. Mogilevich, tal como consta en la acusación federal, vio su oportunidad en Occidente. El vehículo fue una empresa registrada en Ontario, Canadá, llamada IBM Magnex International. Su sede de operaciones se estableció en Newtown, Pensilvania. Sobre el papel, IBM fabricaba y vendía imanes industriales. En la realidad, en la acusación formal del caso United States contra Mogilevich, se detalla que la empresa era una cáscara vacía. El mecanismo del fraude, detallado en los documentos del SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, era complejo pero brillante. Mogilevich y sus socios, según esta acusación, crearon una red de empresas fantasma en más de 20 países. Estas empresas simulaban transacciones millonarias con IBM, comprando y vendiendo imanes que, según los fiscales, en gran medida no existían. Estos ingresos ficticios hacían que los balances de IBM parecieran espectaculares. Los inversores, creyendo que IBM era un negocio global rentable, compraron sus acciones en el Nasdaq, disparando su valor. El castillo de naipes comenzó a caer. Los registros públicos muestran que el auditor de la compañía, Coopers & Lybrand, renunció abruptamente tras descubrir graves irregularidades. En 1998, de acuerdo con los informes de la Oficina Federal de Investigación, agentes federales allanaron la sede de IBM en Pensilvania. El valor de las acciones se desplomó a cero. Según el Departamento de Justicia, las pérdidas para los inversores superaron los $150 millones. Para cuando el fraude de IBM colapsó, Mogilevich ya estaba fuera de Estados Unidos. Entre 2002 y 2003, el Distrito Este de Pensilvania emitió la acusación formal de 45 cargos contra él y sus socios. Se convirtió en un fugitivo internacional y, como ya hemos comentado al principio, en 2009 la agencia federal estadounidense elevó su estatus al de los 10 más buscados. Pero mientras era uno de los hombres más buscados por Occidente, diversas fuentes coinciden en que Mogilevich vivía abiertamente en Moscú, y allí tuvo su propio encuentro con la justicia rusa. El 23 de enero de 2008, de acuerdo con informes de agencias de noticias rusas como RIA Novosti y Kommersant, Mogilevich fue arrestado en Moscú en una operación policial de alto perfil. Usaba el alias de Sergei Schneider. Según el Comité de Investigación de la Fiscalía rusa, el arresto estaba relacionado con una presunta evasión fiscal masiva ligada a la popular cadena de cosméticos Arbat Prestige. Parecía que el don inteligente había caído. Sin embargo, en 2009, Mogilevich fue liberado. La resolución judicial rusa oficial estableció que los cargos en su contra fueron retirados por ausencia de delito. Según analistas occidentales y diversos informes de prensa, esta liberación no fue vista como una exoneración, sino como una demostración de su presunta influencia política. Sin embargo, esto se mantiene en el terreno del análisis de terceros, no de los hechos judiciales. El hecho verificable es que, en Rusia, Semyon Mogilevich quedó libre de cargos.
Libre en Moscú, pero buscado en Washington, el perfil de Mogilevich se movió del fraude bursátil a la geopolítica. Diversos informes de investigación y medios periodísticos vinculan su nombre con uno de los negocios más lucrativos y estratégicos del mundo, el gas natural. Informes de medios como Radio Free Europe y el Financial Times han investigado los presuntos vínculos de Mogilevich con una empresa suiza llamada Rosukrenergo o RUE. RUE era la compañía intermediaria registrada en Zug, Suiza, que controló durante años el multimillonario comercio de gas natural entre Rusia y Ucrania. Sus propietarios oficiales eran la gasista rusa Gazprom y el oligarca ucraniano Dmytro Firtash. La vinculación de Mogilevich con RUE nunca ha sido demostrada judicialmente. Sin embargo, de acuerdo con cables diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Kiev filtrados por Wikileaks, específicamente un cable de 2008 titulado Mogilevich's Influence in Ukraine's Gas Trade, las agencias de inteligencia estadounidenses valoraban que Mogilevich mantenía una presunta influencia en la sombra sobre el sector. Según consta, tanto Gazprom como Firtash han negado categóricamente cualquier vínculo con él. No obstante, documentos públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que Mogilevich mantiene influencia en sectores energéticos clave de Europa del Este. La acusación de IBM era por 150 millones. Según los informes económicos, el comercio de gas que manejaba RUE se medía en miles de millones. Hoy, Semyon Mogilevich sigue siendo una paradoja. Los investigadores federales sostienen que reside principalmente en Moscú, operando como un hombre de negocios. En 2015, la Oficina Federal de Investigación lo retiró de su lista específica de los 10 más buscados. En el comunicado oficial emitido por la agencia, se aclara que esto no se debió a su inocencia, sino a que ya no cumplía los criterios actuales de la lista. Un criterio que exige que el fugitivo pueda ser arrestado con relativa facilidad, algo imposible en Rusia, que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Pero la orden de captura internacional de Interpol y la recompensa de $5 millones siguen activas. La historia de Semyon Mogilevich no es la de un capo tradicional. Los documentos judiciales muestran que su poder no se mide en violencia demostrada, sino en la sofisticación de sus estructuras financieras. Para el sistema judicial de Estados Unidos, es un fugitivo acusado de uno de los mayores fraudes bursátiles de finales del siglo XX. Para el sistema ruso, de acuerdo con los hechos documentados, es un ciudadano libre. En palabras de la propia Oficina Federal de Investigación, su situación actual se resume en una línea clara. Se cree que Mogilevich reside en Moscú y continúa siendo buscado por el FBI. Quizá la mayor amenaza no son los criminales que se esconden de la ley, sino los que aprenden a convivir con ella. Gracias por acompañarnos en este viaje por los laberintos del poder y el crimen. Historias como la de Semyon Mogilevich nos recuerdan que la violencia no siempre lleva un arma. A veces, viste traje, firma contratos y manipula sistemas enteros sin ensuciarse las manos. El verdadero daño del crimen organizado no está solo en las calles, sino en los despachos donde la ambición se disfraza de negocio. Allí, la corrupción se vuelve invisible y la justicia selectiva. Cada fraude, cada silencio y cada impunidad dejan cicatrices que la sociedad paga durante generaciones. Y mientras algunos logran esconderse tras la burocracia o el poder político, las víctimas reales son siempre las mismas: los ciudadanos comunes, los que confían en el sistema. En el Lampa Bruta, creemos que conocer estas historias no es un acto de morbo, sino de memoria, porque solo entendiendo cómo opera la corrupción, podremos reconocerla cuando vuelva a presentarse. Si esta historia te hizo reflexionar, apóyanos con tu suscripción, tu like y tu comentario. Tu participación nos ayuda a seguir investigando y a mantener viva esta mirada crítica sobre la historia. Nos vemos en el próximo episodio de El Lampa Bruta, donde volveremos a iluminar otra sombra del poder. Hasta entonces.